Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto como cada semana. Qué bueno que nos están acompañando otra vez aquí en Radio Universidad. En el programa de hoy vamos a platicar sobre los microplásticos. ¿Qué tanto está presente estos elementos en el medio ambiente, en el agua, en el suelo, en los animales, en los alimentos? Es un tema que pues en los últimos meses ha cobrado muchísima visibilidad y decidimos pues traerlo para acá y platicarlo con un experto. Vamos a conversar con el doctor Fermín Pérez Guevara, pero escuchemos primero su cápsula curricular y regresamos para iniciar la conversación. El doctor Fermín Pérez Guevara es ingeniero egresado de la Facultad de Química de la UNAM. Realizó el doctorado en Ingeniería Química y Biotecnología en la Escuela Superior de Ingenieros Químicos del Instituto Politécnico de Toulouse, en Francia. Durante más de 30 años, su principal línea de investigación se ha centrado en el área ambiental, al estudiar la presencia y el impacto de los microplásticos, así como en la búsqueda de compuestos no contaminantes. Actualmente es investigador titular adscrito al Departamento de Biotecnología y Bioingeniería del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, CINVESTAD, Unidad Zacatenco. Agradecerte, Fermín, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por participar en Hipócrates 2.0 con este importante tema de los microplásticos. Bienvenido. Un placer, Mauricio, y un saludo a todo tu auditorio. Oye, no sé si hay una definición de microplásticos. Sí, esencialmente hablamos de microplásticos cuando hablamos de fragmentos de material plástico que son menores a 1 milímetro. Podemos tener de diferentes escalas, pero incluso podemos tener plásticos de dimensiones de nanómetros. De manera que prácticamente todos los plásticos que nosotros utilizamos en la vida diaria, de una manera u otra, si no son biodegradables, llegan al medio ambiente, ¿no? Entonces, en general clasificamos los microplásticos como primarios o secundarios, y hablamos de los primarios cuando son directamente producidos por el hombre como microplásticos o como nanoplásticos. Por otra parte, los secundarios vienen de la fragmentación de materiales más grandes, y entonces, de nuevo, ¿qué microplásticos hay? Prácticamente todos. O sea, podemos hablar de PVC, de polietileno, de poliestireno, de poliuretano. Prácticamente todos los plásticos se encuentran, en muchos casos los podemos localizar ya en el medio ambiente como microplásticos. Y el ejemplo que me parece a mí más crítico es precisamente el de las máscaras de COVID. Ya ves que se puso de moda usar este tipo de máscaras ahorita en la pandemia, y creo que nadie en el mundo ha perdido la oportunidad de repente ver en el piso una máscara, ¿no?, de estas tiradas, los cubrebocas famosos, y en muchos casos nos los encontramos, ¿no? Pasamos y lo vemos. Entonces es muy fácil pensar que pasa ahí a una persona en una bicicleta, o ese cubrebocas llega a la calle y pasa por ahí un camión, y entonces lo que tenemos es que esa fricción lo va fragmentando, va haciendo que el material se parta, hasta que llega el momento en que son invisibles al ojo humano. Evidentemente, el hecho de que sean invisibles al ojo humano no significa que no están ahí. En este caso, por ejemplo, estamos estudiando, una de las áreas que estamos estudiando ahorita acá en el CINVESTAD, es precisamente cómo pueden ser estos microplásticos, estos fragmentos, vectores para virus, porque finalmente las máscaras precisamente retienen los virus, pero generalmente ahí hay un microambiente, y cuando esto se pulveriza, pues el viento lo reparte por todos lados, ¿no? Como las biopelículas, ¿no? Que se forman sobre algunas superficies. Me imagino que aquí
a nivel microscópico también se forman estructuras que les permiten ahí quedarse atrapados y trasladarlos de un lugar a otro. Pero decías, Fermín, lo de los microplásticos primarios. ¿En qué se producen microplásticos primarios? Pues mira, esencialmente, al menos lo que nosotros hemos detectado con mucha claridad, son nanopartículas que se incluyen sobre todo para las mujeres, para los materiales, ¿no?, que usan como cosméticos. Incluso en alguna época, ahorita ya no, pero si tú buscas en la publicidad hace 2 o 3 años, anunciaban, ¿no?, que con nanomateriales y con nanopartículas y efectivamente ponían materiales plásticos, en algunos casos para mantener la humedad, en otros casos para dar textura y en otros casos para dar color. Y entonces de repente en algunos de nuestros análisis esos plásticos aparecen ahí, allí están presentes y los reconocen muy fácilmente porque precisamente tienen una forma redonda, ¿no? Claramente no vienen de un proceso de fraccionamiento, no vienen de un proceso de fricción. Fueron ahí generados con esta forma. ¿Y qué lo detonó el estudio de los microplásticos? O sea, ¿hay algún artículo así que dijeron, oigan, aguas con esto porque encontramos en los pescados o en el fondo del mar o algo así? ¿O simplemente se acumuló evidencia y ya por ahí se siguió? La verdad es que la detonación, nosotros estuvimos haciendo estudios ambientales de distribución de materiales, encontramos plásticos a niveles, de hecho, geológicos que no tenían razón de ser, ¿no? O sea, en principio no tenía por qué haber a esos niveles ese tipo de materiales. Y eso empezó a detonar, ¿no?, nuestro interés en investigar sobre estos plásticos. Debo decir que fuimos de los primeros que hizo estudios realmente en alimentos. Entonces, dentro de los artículos más citados está el que hicimos sobre las leches, la presencia de microplásticos en productos lácteos envasados, y también la que hicimos en los bebederos del metro, donde también verificamos, ¿no?, la presencia de microplásticos en todo el sistema. Y a partir de ahí sí se detonó este estilo, y ahorita estamos muy enfocados a tratar de entender primero cuáles son los efectos nocivos y segundo, qué está pasando cuando ya son nanoplásticos, porque bueno, aparentemente, teóricamente esos nanoplásticos serían capaces de atravesar las membranas celulares. Y entonces si en realidad estuvieran actuando como vectores, pues serían vectores muy poderosos. Sí, además la sola presencia puede estimular respuestas, ¿no?, en las células, en el sistema. Pueden formar depósitos si se junta mucho en algún tejido, ¿no?, dentro de alguna célula. La toxicidad, entonces entiendo que no está completamente esclarecida, ¿no? Y variará con los tamaños, con los componentes. Fíjate que ahí nosotros pensamos que el principal problema también viene del hecho de que estos materiales pueden actuar como vectores. En particular, tú debes saber que muchos polímeros son procesados mediante solventes. Normalmente cuando se hace ese tipo de procesos, los solventes quedan atrapados dentro de la matriz polimérica y aunque no los veamos de nuevo, pues están ahí presentes. Y cuando entonces el material actúa como vector hacia el cuerpo humano, la probabilidad de que ya sea que acarree este tipo de solventes, que acarree otro tipo de cargas, normalmente compuestos reactivos como los plastificantes, o microorganismos o virus, es realmente lo que nos parece que puede ser más peligroso independientemente de la naturaleza química del polímero. En general, los plásticos, digamos, en términos químicos, no interactúan con el ser humano, ¿no? El ser humano no tiene enzimas para degradarlos y ellos no tienen puntos reactivos para generar posibles reacciones al interior del cuerpo. Oye, ¿y cómo los estudian? En todos los casos, digamos que las metodologías que se consideran adecuadas para hacer su cuantificación y su identificación están en discusión. El tema es relativamente reciente y de hecho nosotros hemos publicado 4 o 5 reviews haciendo críticas de las metodologías reportadas y tratando de proponer modificaciones con el fin de que podamos hacer los datos comparables. En este momento incluso hay datos... Es que ahí es exacto, y luego hacerlo regulatorio, ¿no? O sea, si queremos que se termine de implementar algo desde una perspectiva regulatoria, primero tiene que haber una metodología perfectamente estandarizada, validada, para que esa sea la metodología de referencia para poder estudiar y tener valores con puntos de corte para decir no puede haber más de esto de acuerdo a tal metodología o algo así, ¿no? Sí, esa es la idea básica del desarrollo. Nosotros pensamos que lo ideal sería mantener los plásticos, en primer lugar, legislar su uso para que no se usen en productos de
de corto tiempo de vida, de corto tiempo de mercado y que generan basura prácticamente inmediatamente. La otra cosa obviamente es procurar el reciclado de este tipo de materiales, pero sobre todo sería importante darles el valor que tienen. A veces es incluso doloroso, ¿no? Para algunos, las gentes que discutimos en este aspecto, pensar, ¿no? Que finalmente esos plásticos, sobre todo que provienen del petróleo, pues la química ligada con este proceso se tardó millones de años, ¿no? Y nosotros lo consumimos en 10 segundos. Realmente el impacto, si lo midiéramos como impacto, es brutal, ¿no? Es brutal la desproporción entre lo que tardó en generarse ese material y el tiempo en que el ser humano lo vuelve basura. Fermín, ¿el PET que genera microplásticos o no? Sí. Te digo, prácticamente nosotros hemos encontrado todos los plásticos posibles en el medio ambiente. De nuevo, algunos están en unos ambientes y otros no. Algunos están ligados con el producto y otros no. Por ejemplo, el material que nosotros encontramos más frecuentemente en forma de fibras proviene del proceso de lavado de nuestra ropa. Entonces, el poliéster es un material que actualmente se usa mucho en ropa. Entonces, cada vez que se lava, se somete el material a fricción. De hecho, es lo que hacemos tallándolo, y lo que hacemos es fragmentar. Y entonces esas fibras las encontramos, es así, casi te podría decir que en todos lados, o sea, en el aire, en el agua, en la tierra a diferentes profundidades, en el interior de animales, en el interior de órganos de animales, de peces, de aves. Oye, ¿se sabe en México de qué tamaño es el problema de los microplásticos? O sea, ¿se está estudiando ya así sistemáticamente el agua, los ríos, las salidas de las ciudades, las descargas al mar, el mar? Mira, lo que pasa es que, digamos, los ambientes son muy, muy, muy diferentes. Por ejemplo, nosotros cuando hicimos el estudio de leche, de manera muy, muy interesante, encontramos que solo habría un tipo de polímeros presentes. O sea, probamos diferentes marcas de leche. ¿Pero estudiaron qué productos ya del mercado? Sí, o sea, compramos en el mercado leche, compramos leche embotellada, leche de Tetra Pak, diferentes marcas en diferentes lugares y la analizamos. Y te digo, lo sorprendente fue que únicamente encontramos un material, un polisulfonato. En ese caso, en la leche no encontramos ni policloruro de vinilo, ni poliestireno, ni polietileno. O sea, encontramos exclusivamente este polisulfato, lo que nos permitió identificar que la fuente viene precisamente del tipo de filtros que se usan en la industria para el proceso para el procesamiento. Exacto, para el procesamiento, para preparar la pasteurización. Pero lo encontraron en cantidades, me imagino que en cantidades... Sí, realmente ínfimas. Lo interesante del estudio fue que era solo ese tipo de material y que es un polímero que no usamos el resto de los seres humanos en la vida diaria, ¿no? Nadie anda usando eso ni en zapatos, ni en ropa, ni en envases, ¿no? Y entonces esto permite generar un control de calidad adicional en la industria para que esos filtros en particular puedan ser cambiados en el momento oportuno y reducir, ¿no?, este problema de contaminación. Ok. Y de lo que ustedes han estudiado en aguas, ¿han estudiado el sistema de distribución de agua de la ciudad o las presas o algunos puntos en los ríos o las descargas de la ciudad? O sea, ¿qué tanto se sabe del estado actual de eso? No, mira, aquí en el CIMESTAP, precisamente a principios de año, hicimos contacto con SACMES y la idea era eso, empezar a tratar de verificar en diferentes puntos, tanto de la red de distribución como de la red de eliminación, ¿no?, de evacuación de las aguas, ver dónde estaba el problema, porque bueno, en algún dado se producen de manera más fuerte, ¿no? En general, la captura a través del medio ambiente pues, es un proceso bastante estándar. Pero hay zonas muy, muy especiales donde podemos identificar fenómenos que caracterizan esa zona. Cuando empezamos a trabajar, uno de los datos que nos impactó mucho fue que se hizo un estudio de microplásticos en el norte de Canadá, en una zona protegida, en un parque nacional, y prácticamente no se esperaba encontrar microplásticos, o sea, se esperaba usarlo como un control negativo. Y sorprendentemente había una cantidad inmensa de poliuretano. Y de nuevo, cuando tú lo ves, hasta suena lógico, ¿no? O sea, pasa una carretera... ¿Cuál es el poliuretano? ¿Es las bolsas? No, normalmente viene de las llantas de los vehículos. Entonces, el proceso natural de la llanta del vehículo para que el vehículo tenga tracción
pues es precisamente que haya mucha fricción. Y entonces la naturaleza misma del proceso llueve y se empieza arrastra, a dispersar, sí, ¿no? Sí. Y realmente era una zona bastante aislada, no había poblaciones, era un parque nacional, no había manera de ir a tirar la basura. Entonces fue. Y ahí encontramos plásticos. De nuevo, de diferente naturaleza, pero ahí estaban presentes. Ya tengo entendido que para el pasto sintético en las canchas de fútbol y de otros deportes, de pronto les ponen una especie como de viruta de llanta o de un tipo de plástico para que no se desgaste propiamente el pasto, sino que ahí esté amortiguando eso. Eso ya estará regulado. No sé si eso está bien que los niños estén jugando encima de esos parques, de esos pastos, de esos... Mira, de que esté regulado, seguramente no. O sea, como te digo, el área es relativamente nueva, ha tenido mucho impacto porque se han encontrado muchos datos preocupantes, pero si yo te dijera que sabemos cuál es el efecto de este otro, te estaría mintiendo. Todo esto está en proceso de estudio y sobre todo, como te digo, digamos, algunos estudios que han publicado gente de medicina, pues dice, encontré tal tipo de plástico aquí, ¿no? Y cuando nosotros analizamos los resultados, pues no son reproducibles y no son lógicos. Y de nuevo, no es gente que esté acostumbrada a trabajar con este tipo de elementos tan pequeños. Entonces hay que tener cuidado que estés en un ambiente donde no haya aire acondicionado, por ejemplo. Si tú tienes aire acondicionado en el laboratorio, pues eso te dispersa todo lo que hay, ¿no? Incluida tu muestra. Lo mismo, no tienes que usar bates y guantes y todo de algodón, de materiales que no puedan interferir. Tienes que tener muy buenos controles positivos y negativos para que estés seguro que no estamos metiendo datos falsos. Y de nuevo, esas son cosas que los médicos, por ejemplo, están muy acostumbrados con los guantes estos que usan de poliuretano, ¿no? Y entonces de repente dicen, no, es que no los uses, pues no es algo que ellos hayan considerado, ¿no? En este tipo de análisis. No, pienso en todas las intervenciones en la medicina. La tendencia es usar plásticos de un solo uso, desechables, se quitó lo reutilizable, un poco por la seguridad del paciente, pero pues todos son mangueras de plástico, tubos de plástico, sondas, jeringas, émbolos, bombillas, todo tiene que ver con plástico. O sea, exacto. Ese ahora es el impacto en la salud no está completamente dilucidado, ¿no? Ni en la producción, ni en... No, y muchos de esos materiales están, se consideran que son peligro biológico, se les aísla para incinerarles, ¿no? Pero muchos de ellos, por ejemplo, los guantes, pues no, o sea, terminan en la basura igual que cualquier otra cosa. A pesar de que pueden haber estado en contacto con fluidos biológicos, como tú dices, con virus, con bacterias, con patógenos, no sabemos. Sí, ahora el gran volumen de producción de estos de los plásticos, pues tal vez no está ahí, ¿no? Sino en la envoltura de los productos, de todos los productos de la cocina, todos los productos de limpieza, todo viene en botes de plástico, las aguas que se toman, las galletas, los empaques, los pastelitos, todo viene embolsado, emplastificado, adentro trae otro plástico de no sé qué. Como un poco pensando en ir cerrando, Fermín, ¿qué medidas podríamos implementar a nivel individual y a nivel, desde luego, colectivo y gubernamental para reducir la liberación de microplásticos al medio ambiente? Sí, mira, nosotros hemos publicado cuando menos 3 artículos enfocados a este tema y en particular, digamos, en la manera más optimista de ver la cosa, obviamente sería pensar en hacer una educación realmente de la gente, ¿no? Que la gente esté consciente de lo que hace, esté consciente de la cantidad de basura que genera, pero además cuál es el destino final de esa basura que va a regresar a sus pulmones, va a regresar a sus bebidas, a su agua, etcétera, ¿no? Entonces creemos que esa es la parte obviamente la más difícil, la que tenemos que esperar a mayor tiempo, pero nos parece que es la más importante. Por el lado de los plásticos, bueno, en muchos lugares ya hay una regulación de plásticos que exige y sobre todo que cobra al que lo usa por usarlo, ¿no? O sea, no es lo mismo si tú ves una empresa que dice, yo me comprometo o uso el 30% de reciclados, a que si le dices, ok, bueno, dependiendo de cuánto recicles y de cuánto recuperes tú, pues se te va a bajar tal cantidad de impuestos o se te va a bajar tal tipo de multa, ¿no? Y al mismo tiempo hay que darle más importancia a esos materiales, a esos recursos que son realmente renovables, porque esa es otra parte muy crítica, ¿no? Ahorita
una de las últimas discusiones que teníamos era precisamente con el uso de los empaques, ¿no? Aquí en el Distrito Federal hubo una ley que previó usar materiales exclusivamente compostables, ¿no? Para las bolsas de uso. No se ha aplicado porque no se puede, y no se puede porque la definición que dieron, cuando hablamos de compostas, hablamos de un experimento muy largo, de un proceso muy largo. Entonces, para caracterizar un material si es compostable o no, pues requiere un análisis que se lleva 6 meses o 9 meses, y es igual de caro que eso. Entonces, finalmente nadie está certificando en México, nadie lo está siguiendo, y en algún momento se permitió esto de los materiales oxodegradables, que como te digo, nosotros estamos reportando que es peor, ¿no? Que es una de las peores alternativas que hay. Pero a final de cuentas sí es importante que estas limitaciones en el uso de materiales plásticos de un solo uso o de corta vida prosigan, ¿no? Que realmente se restrinja y aplicablemente. Pero te vuelvo a repetir, yo creo que si la gente está consciente de que eso va a terminar en sus pulmones, seguramente reduciría un poco, ¿no? El consumo y la producción tan irracional, ¿no? Y además, pues sí, pensar en la correcta disposición final de los residuos, ¿no? O sea... No, y que lo pague quien lo usa, porque, por ejemplo, ahorita el gran problema es que dicen que todas estas tiendas, ¿no? Por internet, muchas veces te mandan el producto y está muy bien, pero la cantidad de material con el que lo empacas, y todo es no biodegradable, y todo te va a durar el tiempo que te tardes en romper el empaquito. Y ahí no hay ninguna legislación, no hay ni siquiera hay un exhorto, ¿no? Decir, oigan, pues no usen materiales tan nocivos, ¿no? Tan peligrosos, o sea, nada. Y eso sí es un tipo de problemas que nadie lo previó, obviamente, pero a partir de la pandemia, tú sabes que el comercio por internet ha sido explosivo y exponencial. Pues todos estos riesgos, no quería dejar de preguntarte, Fermín. He visto algunos estudios que están trabajando con unas bacterias que degradan microplásticos y de estos polímeros. ¿Eso tú lo ves como una realidad? Que de pronto sí va a haber un paso en el tratamiento de las aguas residuales en las que pasen por unos tanques gigantes donde unas bacterias rompan lo más posible estas cosas, o incluso que se pudiera utilizar como fuente de energía lo que hagan estas bacterias con esto, o todavía no. Bueno, desde luego todavía no está, pero sí le ves futuro por ahí. Mira, en términos reales, digamos, en el aspecto teórico, ¿no? del asunto, la mayoría de los que trabajamos en el campo tenemos bastantes dudas respecto a los reportes de biodegradación de plásticos. Y la razón es muy simple, y es que el mundo vivo tiene una orientación. ¿Sí? Nuestro ADN tiene una orientación, todos los seres vivos, su ADN tiene la misma orientación. Y las enzimas que se producen a partir de esta información genética tienen una orientación y trabajan en una orientación. Es decir, hay quiralidad en el mundo vivo. ¿Eso qué quiere decir? Cuando tú tienes un material plástico, los carbones que están ahí no están orientados en un solo sentido, están al azar. Y entonces, en general, nosotros pensamos que no hay enzimas que sean capaces de romper este tipo de materiales azarosos. La vida es muy ordenada, la vida tiene un sentido, la vida reconoce ese sentido. Entonces, nosotros pensamos que el uso de materiales biodegradables va a ser el que va a dar una alternativa al problema de los plásticos de petróleo, ¿no? Independientemente que tarde o temprano, pues el petróleo se va a acabar. Entonces, nosotros creemos que esa es la salida, digamos, que va a funcionar. Por el otro lado, en general, la cantidad de energía que se puede obtener de este tipo de procesos al nivel actual es muy baja. Y tenemos que tener un sistema mucho más condensados y tenemos que tener una manera de recuperar la energía mucho más eficiente de lo que estamos haciendo en la actualidad. Aparentemente, por las tendencias del mundo electrónico, etcétera, esa parece ser una opción más viable. ¿Sí? La miniaturización está haciendo que consumamos mucha menos energía en procesos que antes eran muy gastalones, ¿no? Por decirlo así. Creo que esa va a ser la opción más factible. Okay. Pues no sé con qué idea te quieres despedir, Fermín, para cerrar este programa. Súper interesante el tema. Además, como dices, es pues, reciente y se está generando cada vez más evidencia. Esperemos poder seguirle la pista. ¿Con qué te quieres despedir? No, pues más que nada decirle a la gente que puede escuchar este programa que este tema es un tema en el que todos podemos actuar con conciencia y mejorar las condiciones, si no nuestras,
cuando menos de las futuras generaciones. Pues consumir menos, reciclar más, pensar en lo que estamos haciendo y pensar en la mejor manera de hacerlo. Son nuestras, cuando menos. Es un ejemplo muy sencillo y es el cepillito que usas en la cocina. Trata que mejor sea de algún material natural y no de plástico, porque pues poco a poco se va ahí desgastando y todo eso genera microplásticos. Igual no sé si los cepillos de dientes van hacia allá, hacia que sean más bien productos naturales que pues si se van a ir degradando, pues aunque sea que se puedan utilizar en algún proceso en el mundo microscópico, ¿verdad? Claro, sí, o sea, lo ideal sería que pudiéramos mantener ese mercado, de nuevo, sería un mercado totalmente renovable, pero a partir de productos renovables y no estar generando basura a partir de productos que la naturaleza se tardó millones de años en crear, ¿no? Ok, pues con eso nos vamos, doctor Fermín Pérez, investigador titular del Departamento de Biotecnología y Bioingeniería del Cinvestam Zacatenco. Muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0, doc. Un saludo a todos tus oyentes y a ti un abrazo. Mucho gusto en haber estado con ustedes. Muchísimas gracias. Pues con esto terminamos. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Esperamos que la próxima semana nos vuelvan a acompañar. Por lo pronto, quédense en sintonía de Radio Universidad. Hasta la próxima. ¿Tienes sugerencias, dudas o comentarios? Escríbenos a través de las redes sociales X y Facebook, @UNAMPuiré y @Radio UNAM. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 Radio UNAM. Experiencia sonora.